Transformaciones. La nueva alquimia. La alquimia es un sistema, una práctica, un método. Existió durante la Edad Media y en épocas posteriores, y en su forma auténtica trata de la transformación del hombre, de un ser que no ha llegado a potenciarse, que está distraído, adocenado, lleno de ilusiones, egocéntrico. A eso se referían con el término plomo. La conversión del plomo en oro es la transformación del hombre subdesarrollado en un ser humano totalmente capacitado. Un hombre consciente, lúcido, comprensivo, inteligente. Toda la parafernalia, todo el lenguaje de la alquimia es un código que implica transformación interior. Naturalmente también había embusteros, charlatanes, imitaciones, pero se equivoca de plano quien considere la alquimia meramente como una protoquímica primitiva. Fue un aspecto de una escuela, de un sistema de transformación interior. El emperador de los Habsburgo, Rodolfo II, llamó a los alquimistas de toda Europa para que acudieran a su corte de Praga. Fue el último florecimiento del antiguo arte, de la ciencia alquimista a principios del siglo XVII. Se cree que el antiguo Egipto fue la cuna de la alquimia. Los árabes la practicaban, así como los chinos y los indios. Alejandría se convirtió en una de sus primeras capitales. En la época del humanismo, Basilea se convirtió en su centro. Allí fue donde practicó el gran médico, científico y filósofo Paracelso. No olvidemos que durante la Edad Media, los papas, los emperadores, los reyes y los santos fueron alquimistas. Intentaron descubrir el aspecto espiritual de la materia, pero al ser continuadores de la sabiduría antigua tradicional, estaban convencidos de que lo que está oculto es igual que lo que está a la vista. Es decir, que hay una sola ley que rige todas las energías que se manifiestan en los distintos niveles del universo, permitiendo a quien entiende, descubre y se somete a esta ley la posibilidad de cambiar un elemento por otro, pero sobre todo y ante todo, dejarse cambiar, transformarse uno mismo, porque la alquimia es la ciencia de la transformación en un mundo que está permanentemente cambiando. Y esa transformación es, de hecho, el origen de todas las facultades de aprehensión. Y esto, todas esas facultades de aprehensión, conduce finalmente a la transformación del cuerpo físico en un cuerpo glorioso, iluminado. El psicólogo Carl Gustav Jung escribe en una carta: la alquimia es como un inmenso entramado lleno de proyectos, de eventos mentales inconscientes. Debido a la fascinación que me produce,
He leído todo tipo de literatura respecto al tema. Jung era un apasionado coleccionista de libros, manuscritos excepcionales que trataban sobre la alquimia. Su biblioteca en Küsnacht, cerca de Zúrich, no tardó en rivalizar con algunas de las mejores colecciones privadas del mundo. Los escritos de los alquimistas proporcionaron a Jung importantes fuentes para sus propias explicaciones del subconsciente. Vio en esos trabajos un proceso psíquico y ya en segundo plano un proceso químico. La unión química del rey y la reina, la fusión de lo masculino y lo femenino, supone para Jung un símbolo determinante de la unión psicocósmica, lo que él llama individualización. Las experiencias de los alquimistas, escribiría posteriormente, fueron mis experiencias, y su mundo fue, en cierto sentido, mi mundo. Por supuesto, quien mejor expresa este tema es Platón en su alegoría de la cueva, cuando dice que los seres humanos en estado subdesarrollado somos como gente que ha nacido y ha vivido encadenada en una zona oscura, en una cueva subterránea, con nuestras cabezas tan aprisionadas, tan inmovilizadas, que solo podemos mirar al frente y ver la pared. Y en la pared se reflejan sombras de objetos que hay a nuestra espalda, pero estamos tan apresados toda la vida que tomamos las sombras por realidad. No somos conscientes de que son sombras de objetos tridimensionales, iluminados por una hoguera. Esa hoguera que ilumina las sombras detrás de nosotros no es la última fuente. Según él, el sol que luce en el cielo es la fuente de energía definitiva. Estamos encadenados en esa cueva y lo más triste es que no solo estamos acostumbrados, sino que preferimos estar así, que nos gusta. Y para alguien que está en una cueva, lo difícil es intentar convencerle de que tiene que intentar librarse de las cadenas y darse la vuelta. Lo interesante en la alegoría de la cueva, y que muy pocos perciben, es que la gente está encadenada de manera que para ver la luz a sus espaldas no les basta con girar la cabeza. Tienen que girar todo el cuerpo, y ese es el significado de la totalidad del ser, según Platón. Necesitamos a alguien que venga de ahí arriba, alguien que haya visto la luz, el sol, para persuadirnos de que estamos en una cueva, algo muy doloroso. Nadie quiere llegar a la conclusión de que todo lo que ha aprendido, lo que ha asumido en su vida, ha sido como construir castillos en la arena, ha sido falso. Por eso Sócrates, la misión de Sócrates, fue dedicarse a enseñar a la gente que no sabe, que no entiende lo que cree que entiende, una tarea que, como sabemos, le trajo muchos problemas. Se puede hablar de la transformación de diversas formas, a distintos niveles. La naturaleza es transformación. Una mariposa es la transformación de un capullo, de una pupa. Esa transformación es el paso de un ser humano en estado disperso, múltiple e ilusorio a un ser íntegro, con cualidades de fuerza, con energía y capacidades psicológicas distintas, con una inteligencia diferente. Y esto ocurre según unas leyes que nadie conoce a ciencia cierta. Básicamente, se podría decir que la transformación del ser humano se produce al dejarse guiar por fuerzas superiores a sí mismo. Y toda la disciplina natural, todo el proceso, consiste en abrirse a algo que procede de otro nivel, de nuestro interior y del universo.
La auténtica práctica espiritual es la disciplina de apertura, de aceptación, por muy fuerte, difícil y dura que parezca. Se trata de ayudarnos a ser más permeables, más accesibles, tanto física como espiritualmente. ¿Sigue existiendo la alquimia? Si es así, su apariencia ha cambiado. Aquí, en una remota pradera de los Alpes suizos, somos los invitados de un mago moderno. Es el antiguo director de uno de los laboratorios científicos más importantes del mundo. Ha realizado grandes descubrimientos sobre la estructura del mundo orgánico e inorgánico. El tema que le ha obsesionado toda su vida es la unión del hombre con la naturaleza. Las propiedades de expansión de la conciencia de algunos champiñones y plantas psicodélicas, como la datura, que cultiva en su jardín, ha originado el revolucionario descubrimiento del ácido lisérgico sintético, el LSD. Tras mi primera experiencia con lo que más tarde se llamaría LSD, tras esa experiencia, intenté buscar algún tipo de explicación. Cada persona que experimenta el LSD entra en otra realidad, entra en otro mundo, al parecer mucho más real que la auténtica realidad. Hasta entonces siempre había pensado que solo había una realidad y de repente estaba experimentando otra. Intenté comprender científicamente cómo era posible que uno pudiera experimentar otra realidad. Entonces me dije que para que la realidad exista, necesitas a alguien que experimente esa realidad. De lo contrario, no existe. Necesitamos a un sujeto que la experimente, así como un objeto a experimentar. Utilicemos la metáfora de la televisión. Para que aparezca una imagen en la pantalla, es necesario un transmisor, un receptor y una antena. En el caso de la representación de la realidad, el mundo exterior, material, actúa como transmisor. Y nuestros sentidos como antena. Nuestro consciente actúa como la pantalla de televisión, transformando los impulsos exteriores en una imagen viva del mundo externo. El deterioro es el inicio de todo nacimiento. Transforma la forma y la esencia, las fuerzas y virtudes de la naturaleza. La descomposición es la comadrona de muchas grandes cosas. Causa que muchas de ellas se pudran, que nazcan nobles frutos, porque es el reverso, la muerte y la destrucción de la esencia original de todas las cosas naturales. Es causa de nacimiento y renacimiento de formas 1000 veces mejoradas. Y este es el más elevado, el mayor misterio de Dios. El milagro y el misterio más profundo que Él ha revelado al hombre mortal.
El zumo de uva prensado es transformado en vino. El vino convertido en sangre es lo que Paracelso llama el misterio más grande de Dios. Cristo en la prensa de las uvas, el símbolo único del renacimiento de formas 1000 veces mejoradas. Naturalmente la pregunta es, ¿qué pasa en realidad cuando alteramos nuestro estado de conciencia? Por lo general se dice que existe la visión de una realidad distinta. Y surge la siguiente pregunta, ¿qué es la realidad? Durante los últimos 2 siglos, los filósofos europeos han intentado contestar a esa pregunta, pero nunca han logrado dar una respuesta razonable. Lo que aducen los especialistas en temas religiosos es más razonable. Ellos dicen que la realidad existe, no sabemos lo que es, pero sabemos que tiene varias caras. Existe la realidad cotidiana y la realidad sagrada, la que experimentamos durante el estado alterado de nuestra conciencia. Y esa realidad tiene una representación muy hermosa en una preciosa figura de Tlatingo, México, de hace unos 3500 años. Es una figurita de mujer. Tiene gruesos muslos, caderas estrechas y una cinturita muy fina. Tiene 2 caras. Una está mirando hacia una realidad y la segunda hacia otra. Para mí es el ejemplo perfecto para expresar esta idea. ¿Qué ocurre exactamente cuando pasas a otra realidad? Pongamos el ejemplo del chamán. Supongamos que un niño se encuentra mal y el chamán dice que ha enfermado porque su alma ha partido, se ha perdido. El chamán tiene que cogerla espiritualmente, recuperar el alma. Y ahora voy a traducir los versos de un cántico chino perteneciente a una de las múltiples etnias que habitan en el interior. Vuelve, niño. Estás perdido entre las rocas y estás congelándote. Debes volver a casa. Te espera la comida. Te espera tu hogar. Vuelve, muchacho. Vuelve y te sentirás mejor. Es un cántico muy largo que el chamán recita mientras viaja por la realidad alternativa en busca del alma de ese niño. Existen muchos senderos, muchas vías, una disciplina espiritual que podría considerarse como una estrategia, una campaña contra las ilusiones del ego que conduce a una persona a su transformación. Y esta estrategia se muestra en formas distintas, de diferentes maneras. Los sufis, los budistas zen, los cristianos contemplativos, son caminos, senderos distintos. Fue Gurdjieff quien hizo una distinción muy útil, la forma de vida de los monjes que empieza con una cierta cualidad de sentimiento, de devoción, de purificación de la naturaleza del hombre. También existe lo que él llamaba la forma de vida de los faquires, que supone cierto trabajo del cuerpo, una forma de superar la resistencia intrínseca del cuerpo, dejándolo abierto a todo tipo de cambios.
También está lo que él denominaba las creencias de los yogis, el desarrollo de la mente. Pero todos estos senderos te conducen al mismo punto. Mencionaba una cuarta forma que nada tenía que ver con las otras tres. Se distinguía tratando al ser humano en su vida cotidiana, en su forma de desarrollar el cuerpo y la mente, interrelacionándolos, entrelazándolos en la vida real. El sonido es un puente. Como tal lo reconocen y lo entienden la mayoría de las culturas. Actúa como un puente entre los mundos de la materia y del espíritu, y se utiliza para facilitar la meditación entre estas esferas que de otra forma serían opuestas. Se utiliza y se ha utilizado desde el principio de los tiempos. ¿Qué nos puede enseñar Asia? Y más concretamente las exóticas costumbres de los tibetanos. Los misteriosos hábitos de los yogis, por supuesto. O cómo llega el monje a alcanzar la perfección. Pero tal vez lo más importante sean las técnicas utilizadas para conseguir pasar del sueño al despertar de una realidad consciente. Conseguir esa conciencia y luminosidad intensa en el hombre. Este es un cántico donde en realidad solo cantas una nota, pero al modular las cavidades de resonancia bucales, la garganta, la faringe y la laringe, puedes amplificar selectivamente las notas contenidas en cada una de ellas, es decir, la armonía de los sobretonos, que es lo que hacen los budistas tibetanos, por ejemplo. Básicamente cantan una nota, pero al cambiarla en la cavidad pueden realzar la otra nota. El resultado es un sonido complejo con diferentes niveles de tonos simultáneos. Hacer esto es realmente mágico, porque es casi... Cuando la gente lo oye, tiene la sensación de oír la música de las esferas. Y para hacerlo no es necesario saber leer una partitura o cantar sin desentonar. Solo se trata de aprender a dominar ese instrumento que es nuestra propia voz. Las distintas resonancias también existen en nuestro cuerpo. Las vibraciones al respirar, al caminar, los latidos del corazón, el pulso de los órganos corporales, el movimiento a otros niveles, ya sea a nivel de moléculas, proteínas o átomos, etc. Todo es un sistema de resonancias. Y la posibilidad de participar en este universo de resonancias conscientemente para transformarlo de forma consciente es a través de esa ventana que tenemos los seres humanos y que nos capacita para entrar en el mundo de los sonidos. Y esa es la ventana que nos proporciona la voz con el oído completando el circuito. Cantar en grupo durante periodos de ayuno y pocas horas de sueño es parte de una técnica tibetana compuesta de toda una variedad de ejercicios físicos y mentales, incluyendo la esfera de la sexualidad. Toda adoración tántrica siempre va acompañada de cánticos y producción de sonidos de resonancia. Se cree que toda la vibración de la realidad está contenida en estas secuencias tonales y atonales. El Tantra tibetano intenta guiar a quien lo practica hacia la radiante y clarificadora conciencia de la intensidad luminosa. El Tantra no suprime instintos ni emociones,
sino que intenta utilizarlos como potentes ayudas en la consecución de la iluminación. La palabra tantra significa tejer la multiplicidad en la unidad y también significa expansión de lo consciente. Esto lo simboliza el Buda Vajrasatya, que sostiene en su mano izquierda una campanita, símbolo de la hembra o yin, la polaridad o lo que yo denomino la mujer interior. Y para el Vajra, la polaridad yang es el hombre que hay en nuestro interior. Este Buda lleva ambos símbolos, el Vajra en la mano derecha, representando el espíritu puro y a la vez el órgano masculino, y la campana representando la vasija, el recipiente, el yin o polaridad femenina y a la vez el órgano sexual de la mujer. Y en el Tantra, la unidad en un ser de estas dos polaridades significa, por ejemplo, mi parte dinámica, la que se propone metas, la que consigue cosas, la que las hace, la que instruye y sale al mundo. Eso es el yang. Y el yin es la parte que no tiene metas, que deja que las cosas ocurran, que vaga por la vida, que es intuitiva y misteriosa. Es la polaridad femenina, la parte vulnerable. Y cuando ambas partes confluyen, se comprenden y se unen en un ser humano, es cuando se alcanza el estado andrógino, el estado de lo consciente que trasciende los géneros, que va más allá de lo masculino y lo femenino. Y este es realmente el estado de éxtasis de lo consciente. El Tantra es una forma muy antigua de alcanzar el entendimiento, como el Zen o el yoga. La particularidad de este sendero, lo que me resulta tan atractivo, es que incorpora la sexualidad como una puerta hacia lo divino, como una forma de llegar hasta Dios. Creo que el Tantra, la reencarnación, la renovación y la comprensión del Tantra tiene hoy en día una gran importancia para nosotros, porque es la única vía que puede hacernos entender el verdadero significado de la sexualidad y, sobre todo, la posibilidad de realizar el acto sexual de forma mucho más alerta y consciente. Uno de los rasgos universalmente comunes a la religión, al comportamiento religioso, es la liturgia. La liturgia causa una transformación, y el tipo de transformación depende de la liturgia y las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, puede transformar a una persona enferma en una persona sana. Es decir, causar la curación. También puede implicar iniciación de gente joven. Muchachos y muy a menudo chicas se convierten en adultos. En las enormes grutas cercanas a Kuala Lumpur, en Malasia, se celebra cada primavera el festival de Thaipusam, al que acuden los habitantes de todos los pueblos de los alrededores. Es el clásico rito de tránsito, un ritual de renovación, de catarsis, de iniciación, así como de curación.
Al buscar el significado del éxtasis y de estados alterados de lo consciente, siempre acabamos volviendo a las fuentes de la mayor eminencia en ciencias esotéricas residente en Viena. Y le preguntamos sobre el papel del trance en la percepción de una realidad más elevada. Hay algo común a todos los rituales de transformación, los llamados ritos de tránsito. Esto implica que el hombre tiene dos niveles de conciencia. La conciencia normal, la de cada día, y la de la alegría o éxtasis. Mientras para la psiquiatría occidental, el trance es una experiencia extraordinaria, la religión ve el arrobamiento del estado de trance como la verdadera consciencia. En las estrechas callejuelas y las plazas de Marrakech, es frecuente ver a este grupo de músicos procedentes del desierto africano y miembros de la tribu de los Gnawa. El redoble de sus tambores y sus castañuelas metálicas o kakabus se puede escuchar por toda la Medina. Las colegialas bailando a su ritmo, relajándose, buscando una especie de liberación orgásmica, dan vistosidad a estas frecuentes celebraciones religiosas. El hombre tiene mucha más energía de la que cree. Cuando a un hombre le gira la cabeza, otro hombre situado a sus espaldas, las emociones del abdomen y del corazón emergen sin que la cabeza las controle. La cabeza es la fuente de las egoestrategias. Estas interfieren en el auténtico comportamiento del hombre. Con el trance afloran las emociones primarias. Pueden aparecer como temor, obscenidad, arrobo o liberación. El cambio al estado religioso alterado de conciencia es momentáneo. Los cambios corporales son momentáneos. Ni siquiera debería existir tal cambio de comprensión, porque al fin y al cabo sabemos, por ejemplo, lo que ocurre en el cuerpo con tan solo abrir los ojos. Es un hecho momentáneo, fisiológicamente. Y también es momentáneo desde el punto de vista neurofisiológico, cuando cambiamos nuestro estado consciente. ¿Y esto cómo se produce? Suele ser por estimulación rítmica. En todo el mundo la gente conoce la estimulación rítmica. También puede producirse cantando, aplaudiendo. Los aplausos son otra estimulación rítmica. El ritual sin un estímulo del estado alterado de conciencia es sencillamente imposible. Estamos en la ciudad santa de Tamslot, hogar desde los tiempos del profeta Mahoma de los Chofar, sus descendientes. Aquí, en la enorme casa del actual jefe del clan, el Mujahidin, que es asimismo su guía espiritual, se celebra semanalmente la ceremonia del Adra, que dura del amanecer hasta la puesta del sol. Una práctica que requiere toda la vida, símbolo de obediencia y unión mística con Alá, seguido de una vuelta a la tierra, su parte de la tradición sufí.
El baile es el camino más corto al éxtasis porque involucra todo el cuerpo. Algunos sencillos movimientos, llamados dhikr en árabe, también provocan estados de trance. Normalmente nuestro cuerpo no tiene ningún ritmo saturante, pero cuando la música unifica los distintos circuitos del cuerpo, se activa la luz interior. La Orden de los Wirgin Derviches fue fundada en Konya, Turquía, por el poeta místico Jalaluddin Rumi en el siglo XIII. En los tradicionales giros sagrados de los derviches confluyen las dos líneas del sufismo: la práctica de la consciencia limpia y la del éxtasis religioso controlado. El baile está considerado per se como un proceso simbólico y químico. La sustancia del alma se purifica y se transforma. Contenido y continente son un todo. Pasemos al siguiente capítulo, el aura humana. El aura suele definirse como una emanación energética, una especie de envoltorio que rodea todos los cuerpos vivos. Los clarividentes y los médiums orientales y occidentales han realizado mapas detallados del aura humana e interpretado sus formas y colores fluctuantes, relacionándolos con la personalidad y la salud del sujeto analizado. El famoso fotógrafo americano Walter Chappell ha realizado esta serie de increíbles imágenes electrónicas de vida vegetal sin cámara y totalmente a oscuras. Esta serie, que él denomina Metaflora, es, según sus propias palabras, exposiciones realizadas desde un nivel de vida orgánica que no podemos ver, aunque a veces todo nuestro cuerpo puede percibirla. Se hace pasar la carga electrónica desde el objeto a fotografiar, a través de la película, a una placa conductora en el extremo opuesto. Siguiendo el mismo principio, el ruso Semyon Kirlian y su esposa fotografiaron el cuerpo humano y aplicaron con éxito las fotos en blanco y negro al diagnóstico primitivo de ciertas melodías. La foto en color del aura, un nuevo y asombroso desarrollo, supone un avance en el método Kirlian. Claire, mientras tanto, ha estado meditando y le han hecho otra foto. Okay. You can take your hand away. Okay, now I need a big smile. Y ahora una gran sonrisa. Okay. Gracias. Thank you. So this picture is for the meditation. Esta foto se tomó antes de la meditación y esta después. Tras la meditación se ve más blanco y azul en el aura, es decir, una frecuencia más alta, equivalente a un color más meditativo, cercano al cuerpo, de forma que había una energía penetrante, prueba de que al meditar concentras tu atención hacia el interior. Con ocasión de un seminario sobre interpretación de auras en el Hingley Hall de Suffolk, Claire consulta a un experto, un renombrado vidente.
Todos tenemos un aura, y ese aura existe a diferentes niveles. El aura nos ayuda a comprendernos como seres que existen, como criaturas físicas, emocionales y mentales. Y nuestra salud, nuestra integridad, depende de esos niveles que operan juntos de forma integrada y completa. Este aura, su aura, que he estado trazando y completando, es uno de los niveles de su consciencia. Y este nivel de consciencia contiene todas las emociones y energías relacionadas con su pensamiento, pero también se manifestarán en su cuerpo físico. Cuando se hace extremadamente fina, completamos la verdadera alquimia del ser, porque se vuelve dorada, refulgente. Por eso, en algunas fotos y retratos que se han relacionado con la luz del aura de un individuo, han llenado el fondo de trazos dorados, o a veces han sacado la cabeza rodeándola con un halo que significaría la luz dorada de la sabiduría y el conocimiento absoluto. Aquí en Hingham Hall, en las vidrieras del oratorio, hay imágenes de Cristo y de la Virgen María. Cada una de ellas tiene un halo. Un halo estilizado alrededor de la cabeza. En el halo de María podemos ver un color azul acorde con los más elevados principios de su propia conciencia. A tono con muchas de las ideas de Dios que, por así decirlo, han sido canalizadas a través de su personalidad y su individualidad. En el caso de Cristo, el halo que rodea su cabeza es dorado. El halo de la sabiduría que le presenta como un ser completo, perfecto, que todo lo ve y todo lo entiende. Y aquí, una vez más, ha superado su propia dimensión física y está operando desde su conciencia divina, del Cristo que lleva dentro, más que desde un punto de vista simplemente humano. Y este es el esplendor, el fulgor que pocos de nosotros tenemos en vida y ni siquiera conocemos de cerca. Paul, el otro día me sacaron fotos de mi aura. ¿Qué te parecen? Dios bendito, son algo increíble. Es muy interesante porque, mira, en esta, concretamente, se reflejan varias cosas importantes. Ha salido el azul, que existe en el cuerpo astral. También resulta interesante que haya salido este rosa. La verdad es que estoy asombrado. Me sorprende porque la meditación es un proceso curativo. Intenta aunar todos estos cuerpos diferentes, unificarlos en un conjunto armonioso. Y este color, el azul en particular, es uno de los colores que esperaba ver. De hecho, casi parece convertirse en púrpura, que sería uno de estos trazos. Esperaba ver estos colores, más algo de amarillo en una fotografía o dibujo áurico de alguien en un estado particular de meditación. Así que, en cierto modo, vine a corroborar parte de la información que yo ya había intuido. Empezamos el programa con una excursión por la historia del curioso mundo de la alquimia. Seguimos con una incursión en lo científico y tras acercarnos a los dominios del ocultismo, volvemos al punto de partida. Las perennes religiones místicas y su posible relevancia actual.
Creo que uno de los principales problemas de nuestras religiones occidentales, particularmente el cristianismo, ha sido que toda su estructura se basa en un ser salvador que viene del mundo exterior, que nos trae un mensaje de ahí fuera. Dios es ese exterior. Es algo que aparece sin más y que nos es impuesto. Y desde el siglo XVII la pregunta que nos hemos planteado ha sido fundamentalmente ¿quién soy? ¿Qué sé? Examinando nuestro interior. Y lo malo del paradigma newtoniano, que cortaba de raíz la conciencia del mundo físico, es que el yo en el que la gente empezaba a concentrarse empezó a constreñirse cada vez más. ¿Qué es ese yo? No tiene relación alguna con la naturaleza, no tiene relación con el mundo físico ni tan siquiera con otros seres humanos. El yo se convierte en una cosa diminuta, aislada, insignificante, y sin embargo aquí estamos viendo en él la fuente de toda verdad. Y acabamos en esa especie de nihilismo tan característico de nuestra época, la nada de la filosofía de Heidegger, porque miramos dentro y ahí no hay nada. Lo que resulta interesante a la hora de rescatar este nuevo paradigma y aplicarlo a la conciencia es ver que a través de él la conciencia se expande, se une con todo lo que la rodea, enlaza con todo lo existente en el universo. Ver que viejas ideas como el gnosticismo o el judaísmo cabalístico, que los misticismos volvían a convertirse en un viaje en busca del descubrimiento personal. Pero lo que uno descubre no es ese pequeño ego, sino el gran ego, el de la unión, el que nos relaciona con todo el mundo, con los demás y con la naturaleza. Un ser interno acorde con Dios es la fuente de Dios. Los cabalistas dicen que conocerse a sí mismo es conocer a Dios y todo lo que Él ha creado. Esta es una forma totalmente distinta de comprenderse a sí mismo, que se podía extraer del antiguo paradigma cartesiano y newtoniano de este aislado y diminuto ego. Y esto resulta de la aplicación de la física cuántica a la consciencia. Es una vuelta, o tal vez sería mejor decir un avance en la reinterpretación del antiguo misticismo. Y creo que ahora podemos ver una nueva verdad, una nueva relevancia de estas doctrinas. Habrá que readecuarlas a los tiempos modernos, pero en mi opinión de aquí va a emerger un nuevo sentido del descubrimiento del yo, de todo lo que soy, y podré encontrar a Dios en mi interior. Esta es una idea, una enseñanza que ha estado presente en todas las tradiciones, incluida la nuestra, la occidental, y no es fácilmente reconocible. Pero incluso en el cristianismo, que tiene cierta fama de ser hostil al cuerpo, en los primeros cristianos y en los grandes místicos como Meister Eckhart o Gregory Palamas, se encuentran indicios muy claros de que uno tiene que aprender y vivir del todo existente. Incluso Gregory, en algunos pasajes, dice de forma insistente que la mente necesita estar en el cuerpo. Habla de la necesidad de mantener el alma en el cuerpo, que la atención se concentre en todo el cuerpo. Y eso es algo que no se encuentra en nuestras iglesias, se ha perdido. Y Meister Eckhart nos enseña que el alma debe estar muy dentro de nosotros y que ahí encontraremos la fuente de toda creación, encontraremos a Dios. A veces se ha hablado muy a la ligera de este tema, del reino de los cielos, pero lo que verdaderamente significa es algo que hoy en día empezamos a redescubrir. Empezamos a entender las palabras de los místicos. El punto más importante que debemos reconocer, en mi opinión, es que lo que generalmente denominamos alma en nuestra cultura es solo una parte. Hay otras almas, otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de percepción en los sentimientos y el cuerpo. Esas tres partes deben estar interrelacionadas, tener cada una su propia fuente, su propio tipo de conocimiento. El cuerpo conoce, los sentimientos y la cabeza también. Cada uno de ellos aporta cierta forma de conocimiento, y esas tres formas de conocimiento son necesarias para comprenderlo todo. El universo, nosotros, absolutamente todo. Solo el conocimiento basado en esos tres elementos es el verdadero, y hemos estado viviendo con tan solo una parte, el alma.
Que tu transformación se inspire en la llama que a veces me evita la parte sufriente de lo cambiante. Ese espíritu creador que gobierna la tierra. Amor en las curvilíneas figuras alejadas del punto de retorno. Y Dafne, transformada, coronada de laurel, desea que te transformes en viento.